Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este viernes de la sexta semana, queridos amigos, de este tiempo de Pascua, sexta semana, ya se dan cuenta, ya se tiene que notar. Y aquí ya nos está hablando de esa alegría, porque ñañandu paite imaginaba esa papeñan de yara. Hoy mi mañana está caminando con nosotros, nos está dando esta gracia y esta fuerza para que sigamos nosotros adelante, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer esto que verdaderamente nos corresponde a nosotros, los Alter Christi. Ustedes van a llorar y se van a lamentar, es cierto. Cuando uno ama a alguien y cuando uno pone toda su confianza, y bueno, todo esto, queridos amigos, son situaciones muy interesantes, son situaciones muy lindas. Y ustedes, dice, van a llorar y se van a lamentar. ¿Por qué? Porque ya, no, ojo, mañana y veñan de ya, pero me embaba de. Ustedes van a estar tristes, pero esa tristeza ahora viene la segunda partecita. Esa tristeza va a ser alegría. ¿Pero por qué, queridos amigos, va a ser alegría? ¿Y por qué? Tomar la cruz de seguir y de Jesús y seguirlo, o tomar nuestra propia cruz, porque el Señor dice que cada uno tome su cruz y me siga. Tomar nuestra cruz y seguir al Señor mirando el ejemplo y mirando el caminar de Jesús. Por eso Él se nos presenta: yo soy el camino, la verdad que te lleva a la vida. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que después nosotros, como esta mujer que cuando da a luz, primero tiene miedo porque le llegó la hora, ella te imagina, vea. Pero cuando nace el niño, dice, se olvida de todo ese dolor por la alegría que siente porque ha traído un hombre al mundo. Queridos amigos, entonces, ñandeu peala yapuana. Dar a luz la verdad, dar a luz la presencia de Cristo, ser presente esa vida nueva que nos trae el Señor a través de su resurrección. Para que sea una realidad de nuestro mundo, de nuestra iglesia. Se olvida del dolor. Yandere Saraita de todo lo que era sufrimiento, Yandere Saraita de todo lo que nos costó sangre y la gente, lo que nos costó sudor para poder llegar a esta alegría, a esta realización. Y por eso dice, la alegría que siente al ver que ha nacido un hombre al mundo, así también ustedes, dice, que ahora están tristes, yo los volveré a ver y tendrán una gran alegría que nadie les podrá quitar. La alegría que uno siente en su corazón, la alegría que uno siente en el caminar que Dios le regala, ciertamente que si es una alegría sincera, bendiga tu moyo, no es peña de corazón. A veces yo quiero ver. Y porque justamente tenemos esta gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida. A la ñande yara hoy, lo menos en la peña de bebé. Ñande yara hoy, la ñande moquene y entonces es esta alegría que nadie nos puede quitar. Es esta alegría que nosotros lo vamos a utilizar, pero ¿para qué, queridos amigos? Para entender mejor el plan de salvación de Dios. Miren cómo termina este evangelio. Aquel día
no me harán más preguntas. Aquel día no me harán más preguntas. Va eres yo que fuera la daya pomo y ma peñan de yarabe, ningún cuestionamiento. Va vea. ¿Y por qué somos ya nosotros los otros Cristos? Ñandema la yayesa gua, ha yayesa be ama. Naña y cote, y ma veo, uge y ñandema, pañan de yaya pomana. Porque ya eres como peñan de yarape, tu maranga, tu esa caña de peñan de rape. Hañande mao y yaweru y chupeñan de bupe. Ya popona hangua. Hayay copona vez hangua peñan de yara. Oyerure haisayante. Que así sea. Que así sea.